La máxima elevación de la cordillera de la costa debe su nombre a los bosques de robles que tapizan sus faldas altas. Es el cerro El Roble, cuya cima de 2.204 metros puede ser alcanzada sin caminar, desde el antiguo villorrio minero de Caleu. Pero el encanto está justamente en lo contrario. Caminar es sino la única forma de conocer la montaña, de compenetrarse con los dulces rincones del roble. Encumbrados sobre este espinazo que separa el Pacífico de los altos Andes, entre los valles de Alvarado y de Ocoa, testigos de lo inmediato como estas palmas centenarias, el roble revela huellas de un pasado minero no tan lejano y puede transportarnos como en un túnel del tiempo a la romántica infinitud de su cumbre. Cobijando en sus laderas bajas algunos barrios del noreste de Santiago, el Cerro Manquehue ofrece a sus habitantes una grata y cercana excursión familiar. Esta montaña, cuyo nombre mapuche se traduce lugar de cóndores, regala un pequeño y pacífico mundo precordillerano cuyo silencio libera rápidamente del ajetreo citadino. El sendero desde Locurro discurre por la ladera oriental del Manquehue, menos de media jornada subiendo entre peumos, litres y quillayes, aunque puede reservarse todo el día a recorrer sus parajes. Pero el Manquehue puede ser un buen campo de entrenamiento, un jardín a pequeña escala de la arena salvaje de las altas montañas. Subiéndolo en menos de una hora, da la oportunidad de templarse, meditando sobre Santiago desde los 1.638 metros de su cima. Dominando el barrio del Arrayán, el Cerro Pochoco es la excursión más concurrida de los alrededores de Santiago, un bello y seguro contacto con la naturaleza a escasos minutos de la ciudad. Pero no todo es sendero en el Pochoco. A la vera del camino podemos distraernos en breves y sencillas escaladas. En todas las montañas, pequeñas y grandes, fáciles y difíciles, podemos adiestrar los movimientos evolucionando paso a paso. La excursión a la cima, ida y vuelta, tarda media jornada, aunque suele emplearse una entera, sobre todo cuando no hay apuro y se camina plácidamente disfrutando el escenario precordillerano. La primera de las tres cumbres del Pochoco, aquella de la Mancha Blanca, se alcanza en poco más de una hora, porque más que una montaña
El Pochoco forma parte de un cordón que, flanqueando el Mapocho, se eleva en dirección a Farellones y remata en varias cimas, hermosos miradores del Valle Central y de nosotros mismos. Verdaderos jardines botánicos. Un paseo por las faldas del cerro La Campana está revestido de la exquisita calidez de la alianza entre el bosque y la montaña. Robles, peumos, canelos y pataguas conviven con muchas otras plantas en los dominios de este parque nacional. El ascenso por sus laderas y sus paisajes causaron sensible impresión en Charles Darwin, quien exploró la cordillera de la costa y subió a su cima el 18 de agosto de 1835. Salimos temprano para hacer la ascensión a la Campana. Los senderos eran pésimos, pero la geología y el paisaje compensaron con mucho la fatiga. Pasamos el día en la cima del monte y nunca me ha parecido el tiempo más corto. Chile, limitado por los Andes y el Océano Pacífico, se veía como en un mapa. Por sí mismo es admirable el espectáculo, pero el placer que se experimenta lo acrecientan las numerosas reflexiones que sugiere la sola vista de la Sierra de la Campana. La quebrada de Macul, prolífica en agua y vegetación, es una de las excursiones más recurridas para subir a la cima del cerro de Ramón. Desde una amplia planicie sobre los 1000 metros nace el sendero que se interna hacia el oriente siguiendo el curso de la quebrada. El gran cajón cordillerano penetra hasta el corazón de la Sierra del Ramón, regalándonos quizás el paseo más pródigo de los alrededores de Santiago. Los 3.249 metros de la cima del Ramón precisan 2 jornadas para disfrutar la intimidad de la montaña. Saliendo por un túnel de maquis, el sendero se hace a un terreno más abierto cuando ganamos las tierras altas de la quebrada de Macul, que hacia el norte toma el promisorio nombre de Cajón del Muerto. Eterna necesidad de la contaminada urbe, el paso del viento es el punto más bajo del espinazo que trepa desde el Cajón del Muerto y en 2 o 3 horas nos lleva a la cumbre de esta sierra, lejos sobre el mundanal ruido, donde aún hay tiempo, a pesar del frío, para compartir el calor humano. Desde el pintoresco centro invernal de Lagunillas comienza la excursión a la cima del Piuquencillo, cuya apariencia puede variar bastante entre el invierno y la estación estival. Subiendo hacia el este por las lomas sobre el Villorrio, en poco menos de 1 hora llegamos a la Punta Sattler. Huáqueros del sol y de la luna, reflejos y ausencias, como nuestra sombra que crece al atardecer, seguimos al oriente sin ganar mucha altura entre los morros bayos y de las tórtolas, sumidos en la profundidad del Cajón de los 3 esteros. Frente al cerro Peladeros confluyen los esteros de las Quinguas
del Coironal y del Medio en el San José, a cuyo cauce vamos paralelo, excursionando algunas horas rumbo a su nacimiento, justo a los pies del Piuquencillo, patrón de todas estas cuencas y sus aguas. Estas refrescantes vegas, oasis de solaz y meditación, contrastan bajo los magníficos torreones que custodian la montaña y anteceden el ascenso final a través de un mundo del todo mineral. En plena estación seca, la escabrosa y suelta ladera exige a la marcha equilibrio e inteligencia de los pies para ganar altura por un terreno que es más expedito cuando está nevado, pero que igual nos acoge entre desfiladeros hasta su punto más sagrado. Hace milenios, el fondo marino se levantó aquí 4.126 metros hasta la cima del Cerro Puntiagudo. Kilómetros al este de Santiago, la excursión por el día parte en las termas de Colina, idílico enclave a unas 8 horas a pie de la cima de la montaña. El ascenso a través de suaves lomajes aborda el Puntiagudo por un valle que lo limita por el oeste, siguiendo el cauce de la Quebrada de los Caballos, que corre casi plana cuando alcanzamos la base de la pirámide. Un complejo de placas inclinadas que se encumbra a partir de un campo de fósiles, otrora mundo submarino. Guiados por su cúspide, los últimos momentos por este reino no del todo mineral nos remontan a las almenas más altas del Picacho. Adheridos a la roca, aquí sedimentaria, los pasos se disuelven hacia la cima, testigo del paso del tiempo, antigua como estos restos de ancestros milenarios. Las glaciadas alturas del Cerro Mirador se mimetizan con su enhiesto vecino, el Cerro Morado. Pocos lugares en los Andes centrales permiten un acceso tan expedito al corazón de la alta montaña como la Quebrada Morales. Desde la Villa del Valle y a menos de 2 horas de marcha se alcanza la Laguna del Morado, enclavada a los pies de los nevados San Francisco, Mirador y Unión, vasallos del Gran Morado que cierra el cajón al fondo. En esta ocasión, el ascenso tiene todos los ingredientes de la alta montaña, incluida la travesía de un glaciar, y el uso del piolet, de los crampones y la cuerda es una providencia necesaria. Estos enormes hielos con su imperceptible reptar son nuestro pasadizo al mundo de las grandes alturas. Poder llegar hasta aquí nos hace comprender que más allá de las montañas hay un mundo vastísimo. Cuando se acabe el sueño de esta cima, vendrán otras. Porque la vida que se disfruta aquí arriba nos ayuda a comprender algo más de nosotros mismos. La última y eterna aventura al punto final. Aquí estamos en la cumbre del Cerro Mirador del Morado.
De las cumbres al oeste del Cerro El Plomo, la Leonera de casi 5.000 metros es la más alta. Sobre el pueblo de La Parva, el derrotero sube hacia el este, remontando las desnudas canchas de esquí hasta el portezuelo franciscano y su laguna. Desde aquí, la ruta de ascenso va por el lomo que une los cerros Falsa Parva, Parva y Pintor, y accede a ellos por la misma vía. Avanzamos horas por páramos donde cuesta discernir si caminamos en el Leonera, en la Luna o en el desierto de Atacama, pero se llama Cancha de Carreras, una amplia explanada a 4.200 metros de altitud. Como eje de los astros, los últimos metros de la Leonera aguardan la luz del nuevo sol para recibir a los sandinistas deseosos de un llano encuentro con las grandes alturas. Sin muchas complejidades, a más de la puna, el caminante y el caminar no se tensionan y pueden fundirse en la cadencia de sus pasos y en el éxtasis de los grandes espacios. Respirando 1 metro y otro más, meditando en movimiento, la Leonera nos enseña el ritmo, una lección básica de montañismo de altura. Los 3 hermanos están inmortalizados en numerosas imágenes porque forman al norte de la laguna del Inca el bello telón de fondo del centro invernal de Portillo. El ascenso más clásico a este macizo de 3 picachos apunta a la imponente cima central, que con 4.595 metros es la segunda en altitud. Bordeando el margen occidental de la laguna del Inca, el sendero sigue hacia el norte, rumbo al fondo del valle, unas 4 horas de marcha hasta el pie de la montaña. Desde su base, la ruta recorre la ladera oeste de los 3 hermanos, nevada casi todo el año, pero desnuda en verano. A medida que nos acercamos a las tierras altas de la montaña, la pendiente es más abrupta y en algunos trechos ya próximos al punto final, no basta solo con caminar. Estos derroteros, sagrados también para nosotros, fueron dominio del Inca como lo recuerda la laguna, y quizás la cumbre de los 3 hermanos sea una de sus tantas atalayas que escogieron para saludar a sus dioses. Telón de fondo de la urbe, la Sierra de Ramón cobija en su extremo norte al Cerro Provincia, cuyo acceso más clásico es desde Puente Ñilhue, en el kilómetro 6 del camino a Farellones. Elevándose sobre la ribera sur del río Mapocho, comienza la excursión por una huella bien marcada que conduce por la quebrada